Saludos cordiales para todos. Como siempre, sean bienvenidos aquí a Comunicadores UI. Quien les habla, Daniel Rodríguez, les envía su grato saludo. En esta ocasión voy a hacer referencia a un hecho que aconteció en el día de ayer, en la última transmisión realizada aquí en Comunicadores, donde hablábamos precisamente de ser inteligentes o ser testigos de Jehová. Bueno, Proverbios 27:11 habla justamente y dice, haciendo como hace la Watchtower, sacando de contexto, de dentro del contexto, dice, sé sabio, hijo mío. Cuando hace referencia a alguien que tiene que ser sabio es sinónimo de ser inteligente. Y una persona inteligente, una persona sabia, cuando se equivoca, tiene que saber pedir las disculpas del caso o hacer las correcciones pertinentes. Después de haber culminado la última transmisión, donde hablábamos de este tema, se contactó conmigo un amigo muy especial, alguien a quien valoro mucho, y me hizo ver un punto. Me hizo, muy sabiamente, me hizo ver un punto, donde me hacía recordar un detalle que cuando estábamos en la transmisión, se nos olvidó, se nos pasó por alto. Porque a veces uno, en su apasionamiento, en su fragor de poder querer decir las cosas, a veces se nos escapan algunos detalles, o a veces se omiten detalles, o a veces se cometen errores. En este caso, se omitió un detalle muy importante. Y es por eso que corresponde, intentando ser sabio, intentando ser inteligente, aclararlo como corresponde. Hablábamos de los orígenes de la creación. Hablábamos de cómo Eva fue tentada y se comió el fruto prohibido. De cómo Satanás la ha tentado para que cayese en sus redes. Y después, cuando Adán come del mismo fruto por la tentación que recibe de Eva, se dan cuenta que estaban desnudos y aparece el pudor. Y más adelante aparecen los hijos. Pero el Génesis es la historia, el origen de algo. En este caso, el origen de la creación. Si el Génesis, si el libro de Génesis estuviese bien contado, habría muchos más detalles que no aparecen en toda la lectura de todos los libros que tiene la Biblia en sí misma. 66, 73 con apócrifos, sin apócrifos, no importa, pero aún así no aparece esa información. Entonces llegamos a la conclusión de que el Génesis bíblico es un cuento mal contado. Pero ese no es el detalle. El detalle que me hicieron ver y que me lleva a mí a hacer este vídeo aclaratorio, informativo, o como lo quieran llamar, hace referencia al hecho de que Adán y Eva ya habían estado teniendo relaciones íntimas. ¿Por qué? ¿Y por qué llegamos a esta conclusión? Haber tenido relaciones íntimas antes de que fuese tentada por Satanás a comer ese fruto prohibido. Ya sea un mango, ya sea un plátano, ya sea una frutilla, nunca se supo cuál es ese fruto, siempre se sacaron especulaciones, pero Satanás la tentó.
y Eva cayó. Pero a la conclusión que llegamos de que habían estado teniendo ya relaciones íntimas, tanto Adán y Eva, es por el hecho de que cuando en esa historia que cita la Biblia, Dios, cuando crea a Eva y se la entrega a Adán, en el capítulo 1, en el versículo 28 de la Biblia, le está diciendo, del libro de Génesis, les está diciendo que sean fructíferos, que se hagan muchos. Les habla de multiplicarse. Es decir, al estar hablándole de multiplicarse, ser fructíferos y ser muchos, y que después, cuando avanza en la información, les está relatando, les está diciendo que todos sus hijos iban a poblar la tierra. Les estaba diciendo de que podían tener relaciones sexuales, relaciones íntimas. Es decir, que es muy probable que cuando Eva recibió la tentación por parte de Satanás, en realidad por parte de Lucifer, vamos a aclarar los hechos, en realidad fue por parte de Lucifer quien recibió justamente esa tentación, porque si recordamos los hechos, había bajado a la tierra. Y fue recién más adelante, después de haber regresado a los cielos, este ángel, el ángel más hermoso de la creación, llamado Lucifer, justamente es debido a ese engaño que supuestamente engaño le hizo a Eva, es que es llamado Satanás. El mentiroso, el engañador, como lo quieran denominar. Entonces, en base a eso, se deduce que Adán y Eva ya habían estado teniendo relaciones íntimas. Después de todo esto, llega más adelante en la historia como ya sabemos, llega a tener sus hijos, a Caín, a Abel y demás hijos e hijas. Pero ellos nacieron ya estando fuera, después de haber cometido el grave pecado de haber comido ese fruto prohibido, de haber recibido, quién sabe qué fruto era. Algunos dirán un plátano, una frutilla, quién sabe. Nadie lo sabe y hasta que no nos encontremos con Adán y Eva no los vamos a saber. Pero, según el criterio y el concepto que tiene la Watchtower, ellos no van a resucitar. Ellos no, porque se perdieron el paraíso, se perdieron la oportunidad del paraíso. Entonces, ya a ellos no los contamos. Entonces nos habremos de quedar con la duda eterna. Según el criterio, siempre hablando y planteándolo desde el criterio de la Watchtower, Bible and Tract Society. Entonces, este pequeño video, este corto video, era justamente para hacer la aclaración o ampliar la información. Porque a veces nos pasa a todos que cuando estamos brindando cierta información o estamos en el apasionamiento de querer brindar esa información, de soltar esa información o de querer conversar, justamente se nos escapan algunos detalles. Y el Génesis, justamente, esa parte del Génesis, de los orígenes, cómo hay tantas faltas, tantos detalles que faltan, que si realmente ese libro fuese cierto, si fuese real, diríamos que nos brindaría toda la información correspondiente y no tendríamos que ir a buscar información en otros libros o en otras fuentes
para intentar concordar a ver si es verdad, si es mentira, si dice las partes correctas, dónde están los detalles de tal cosa, dónde están los detalles de tal otra, que no nos lo brinda. Entonces encontramos muchas dudas, muchas falencias, así como también nos encontramos con muchos errores y nos lleva a la especulación sobre qué pensar, cómo hacer, qué entender, qué interpretar de todos estos hechos. Entonces, en base a ese Génesis de la Biblia, basándonos también en la versión Watchtoweriana, es que llegamos a esta conclusión. Y como hablábamos ayer, si vamos a ser inteligentes o ser testigos de Jehová, hacíamos también referencia al hecho de que si vamos a ser sabios e inteligentes, vamos a tener que hacer las aclaraciones correspondientes como es en esta ocasión. Es por eso que es este videíto precisamente para ustedes, haciendo las aclaraciones correspondientes de los hechos como han sido. Entonces, pedimos las disculpas del caso porque a veces, como dije recién, ese apasionamiento nos lleva a, saltarnos algunos detalles. Mis saludos y agradecimiento por haberme prestado atención estos minutos y por estar, como siempre, aquí en Comunicadores Hoy, acompañándonos en cada una de las transmisiones. Un abrazo cordial, quien les habla, y hasta muy prontito, Daniel Rodríguez. Aquí, donde en Comunicadores Hoy.